la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 5, y después saltaríamos 2 versículos más, el versículo 13 y después el versículo 17. La mujer, el niño y el dragón. Todo lo tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos al versículo 13 ahora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para que nos hables acerca de tu palabra, danos a entender estos misterios, ayúdanos a serte fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, ustedes habrán escuchado de que el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de la Biblia. Mucha gente se confunde al leerlo y prefiere no leerlo. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene mucha alegoría, un libro que tiene mucho simbolismo. Y he aquí el título de este sermón: la mujer, el niño y el dragón. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de estos personajes. Y cada uno de ellos tiene un simbolismo y representan a algo que nosotros conocemos muy bien. Pero aquí tenemos una peculiaridad en esta lectura. Y voy a comenzar a adentrar en esto poco a poco. Hace algún tiempo mi familia, mi esposa e hijos fuimos a visitar un museo allá en Miami, en la Florida. Le llaman el Museo de la Mano. Es un museo que hace honor a los muertos y sacrificados en el Holocausto judío. Esa mano que ustedes ven allí es una estatua en el medio de ese museo. Por cierto, hay agua alrededor de ella y dentro de ese lugar uno puede entrar y ver las estatuas, los dibujos, las escrituras y los nombres de las personas que murieron en el Holocausto. Ahí nos vemos mi familia y yo en aquel lugar
donde hace algunos meses estuvimos. Cuando entramos a ese museo, lo cual es totalmente gratuito, lo primero que usted comienza a ver son imágenes como esta, hecha de cemento, en el cual son simbolismo de los hombres, mujeres y niños que murieron quemados, sacrificados en el holocausto o en las cámaras de gases de Alemania nazi. Cuando seguimos avanzando a través del museo, vimos los nombres de los que habían muerto. Son cientos y miles, si no millones, de los nombres que están anotados ahí. Mucha gente se detiene a mirar a ver si encuentra su apellido o alguna similitud de su apellido en los que están escritos en esas paredes. Todo comenzó en noviembre 9 del año 1938, cuando se inició lo que se le ha llamado la infame Kristallnacht, lo cual significa la noche de los vidrios rotos, donde comenzaron un tumulto de nazis a ir por las ciudades, particularmente de Alemania y después de Polonia y de otros países, rompiendo las sinagogas y los negocios y quemando las casas solamente de los judíos. Y así comienza el holocausto tremendo y terrible que hasta el día de hoy no se puede olvidar. Y todavía mi esposa y yo nos recordamos de aquella vecina en nuestro hogar, lo cual tenía las marcas tatuadas en su mano, en su brazo. Y un día ella nos las mostró nítidamente, aquella anciana, en el cual había estado en los campos de concentración. Y nosotros tuvimos el honor y el gusto de poder conversar con aquella anciana mientras ella estaba sentada dándonos detalles de cómo había sido mientras estaba en estos campos de concentración. Pero ¿por qué digo todo esto y qué tiene que ver con la predicación? Hermanos amados, en aquel pasaje que usted y yo leímos, lo cual se encuentra en capítulo 12 de Apocalipsis, vemos a una mujer, pero vemos también que esta mujer está embarazada y que va a dar a luz un hijo. Pero vemos también que hay un dragón que simboliza algo. En esta semana, un joven precisamente que fue a mi oficina el lunes pasado me preguntó qué significa la mujer del Apocalipsis. Y yo le dije, ¿a cuál mujer te refieres? Porque en el Apocalipsis hay 4 mujeres. ¿Cuál de todas ellas te refieres? Después de darme indicaciones, entendí a quién se refería y le di una explicación relativamente más clara en el poco tiempo. Y precisamente por eso decidí tomar este tema en el día de hoy, no para explicar el Apocalipsis, sino sencillamente para entender de quién es esta mujer, quién es el niño que estaba en su vientre y quién es el dragón. La palabra del Señor nos habla de la mujer. Y la palabra de Dios nos da indicios de que esta mujer en particular, hay otras más como lo mencioné, pero esta en particular que se encuentra en el capítulo 12, es el pueblo de Israel. Isaías 66 dice, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo, pues en cuanto Sión estuvo de parto. Está hablando de Sión, y Sión es el pueblo de Israel. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 4 dice, voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz
de la hija de Sión. Constantemente la Biblia le llama al pueblo de Israel, los sionistas, Sión precisamente, como una mujer que está encinta, que está de parto. También lo dice Miqueas capítulo 4, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Así que la palabra de Dios establece de que aquella mujer del capítulo 12 particularmente, yendo a grandes rasgos para establecer la enseñanza de hoy, es el pueblo de Israel. No es la Virgen María, como muchos han creído y están totalmente equivocados. La Virgen María no sale en el Apocalipsis necesariamente como la que estaba dando a luz a este niño. La palabra de Dios es explícita e indica de que es el pueblo de Israel. Otros dicen de que la mujer era la iglesia y que la iglesia dio a luz al niño. También es una equivocación, porque la iglesia no pudiera dar a luz a Jesús. Todo lo contrario, Jesús originó y estableció e inició, y si se quiere, utilizando los términos, dio a luz la iglesia. Así es que, dejando las cosas claras por la palabra de Dios, entendemos que la mujer es el pueblo de Israel. El hijo de esta mujer, del capítulo 12, es ese Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios lo especifica claramente en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, diciendo, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está en el mismo capítulo, está corroborando de que aquella mujer dio a luz un hijo, y aquel hijo que dio a luz iba a regir con vara de hierro a todas las naciones, obviamente, del mundo. Miqueas 5:3, la que ha de dar a luz, él dice, estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Está hablando de un regidor, está hablando de alguien que va a regir las naciones con el poder de Dios. Luego también, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios, fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Y todos conocemos el resto del versículo que está hablando acerca de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? La palabra de Dios habla del dragón no en muchas veces, pero las veces que menciona del dragón, lo cual es precisamente el capítulo 12, dice, y el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, lo identifica inmediatamente. También la palabra de Dios, hablando del dragón, dice, hablando de uno de los imperios del dragón, Egipto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Tengo que explicarles que Egipto era uno de los imperios del dragón, pero eso es otro estudio más profundo en cuanto a los 8 imperios del dragón. Luego también tenemos Apocalipsis 20, versículo 2, donde dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró. Hermanos, esto es solamente para identificar los personajes. Pero el tema de hoy no es necesariamente identificar los personajes, aunque ya se los he mencionado. El tema de hoy es que en particular, según lo que acabamos de leer, aquel dragón iba a perseguir a la mujer
que había dado a luz al hijo varón. Este dragón se propuso perseguir al pueblo de Israel. Haciendo una pesquisa yo, he averiguado de que el único grupo homogéneo de más persecución en el planeta Tierra han sido los judíos. No puede ser una coincidencia. No puede ser que el Espíritu de Dios, entregando la Escritura que tenemos frente a nosotros, la Biblia, haya dicho, predicho, profetizado, establecido de que aquel dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, el diablo, se iba a proponer perseguir a aquella mujer todos los días desde el comienzo de la existencia de la humanidad. Pero no solamente eso. La Escritura continuaba diciendo, y fue a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Jesús. Implicando de que el diablo, el dragón, iba a perseguir a la mujer por todas las edades, pero también iba a ir y hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Jesús. Hermanos amados, implicando de que no solamente los judíos han sido perseguidos a través de todas las edades, pero cuando nació el cristianismo, los cristianos fueron inmediatamente perseguidos por el dragón. Apenas dio a luz, el dragón persiguió a todos aquellos que tenían el testimonio de Jesús, implicando una vez más que todos aquellos que no tienen el testimonio de Jesús se están echando aire en la playa. Aquellos que no tienen el testimonio de Jesús están gozando de un partido de fútbol en algún lugar y no en la iglesia. De que el dragón se ha propuesto perseguir a los que levantan sus manos y dicen gloria a Dios, aleluya, y son un testimonio de que son hijos de Dios y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El dragón se ha propuesto perseguir a la mujer, el pueblo de Israel, y a todos los cristianos lavados por la sangre de Jesús para hacerles la vida imposible y, si fuese necesario, llevárselos al infierno juntamente con él. Por eso que el tema de hoy no es solamente hablar acerca de los imperios del dragón. Sí, han habido imperios satánicos. El primero de ellos fue el imperio egipcio, lo dice la Biblia. El segundo fue el imperio asirio. Después vino uno de los más grandes imperios que ha existido en la tierra, lo cual se llamó el imperio babilónico. Y después vino el imperio medo-persa. Y después vino el imperio griego. Y después vino el romano. La Biblia dice que iban a haber 8 imperios del dragón. 8 imperios satánicos. Y la Biblia especifica claramente. Dice, 5 de ellos han pasado. Uno es, refiriéndose que al que existía en ese momento era el romano. Pero iban a venir 2 más. ¿Cuándo es que vienen esos imperios? Porque la Biblia no se equivoca. Han de haber 8. Y el 8º es el último. Usted dirá, pero falta el 7º. No obstante, particularmente al 7º
imperio, dice la Biblia, que tenía que ser y venir por poco tiempo. Iba a venir por poco tiempo en comparación a los demás imperios. Y usted y yo vimos el imperio nazi, el que vino por poco tiempo. ¿Y cómo es que sabemos que fue un imperio? Porque conllevaba los 3 requisitos para ser un imperio del dragón. Y esos requisitos son 3. Querer exterminar a los judíos. Usted dirá, sí, pero yo me recuerdo que hubo otro imperio, el imperio, los que saben aquí un poco de historia. Alguien pudiera decirme, yo entiendo de que también fue un imperio, el imperio otomano. Pero el imperio otomano no quería exterminar a los judíos, así que es descartado. Y pudieran haber otros imperios que le llamaron imperio por causa de lograr alcanzar cierto terreno, pero los 7 imperios que han llevado a cabo el querer exterminar a los judíos, número 2, el querer gobernar en el mundo entero, y número 3, el creerse Dios en la tierra. No solamente los faraones decían que eran dioses, por eso los momificaban, porque pensaban que iban a regresar como dioses. Y el último también, Hitler dijo, Dios en el cielo, pero yo aquí en la tierra, implicando de que él se creía un Dios en la tierra. Hermanos, sí, ha habido persecución, tanto de los judíos como de los cristianos. Y buscando algunas informaciones, me encontré con estas estadísticas. El Instituto Cato reportó que, según la organización Puertas Abiertas USA, 360 millones de cristianos viven en países bajo persecución. Aproximadamente 5.600 cristianos, obviamente, estamos hablando de ellos, son asesinados. Aproximadamente 6.000 son detenidos o encarcelados. Unos 4.000 son secuestrados. Otros 5.000 sufren sus iglesias siendo destruidas, quemadas. Pero usted y yo estamos aquí. Y no tenemos ese tipo de persecución. Pero vaya usted a predicar el nombre de Cristo Jesús en alguna tienda o en algún mall o en algún parqueo y prontamente van a decirle que no, como múltiples de veces ha ocurrido con algunos de nosotros, donde ha venido con mucho amor y cariño, no pueden solicitar aquí, no pueden hablar, no pueden predicar. O como cuando yo tenía la radio, cuando tenía aquel programa radial con mi suegro Andrés, íbamos todas las semanas a predicar, teníamos 1 hora para nosotros, pero el director de la radio nos dice, pueden predicar de Jesús, no hay problema. Pero bajo la organización FCC, la Federal Communication Commission, tenemos que hacer un balance. Y si ustedes predican 1 hora de Dios, tengo que traer a alguien que predique 1 hora del diablo. Esa es la vida en donde nos encontramos, en una nación supuestamente con libertad de expresión, lo cual es limitada cuando se refiere a predicar de Jesús. Una información de un hombre llamado John Allen
un historiador y un ex analista de CNN, declara en su libro The Global War on Christians, según la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, dice lo siguiente: los seguidores de Jesús son indiscutiblemente los más perseguidos en el planeta Tierra. Pero usted y yo estamos aquí. Y mientras yo preparaba este sermón para traérselos, yo pensaba en ese cartel que tenemos allá. Son discos de memoria, estos memory sticks, que se han de mandar a países donde no está la condición que nosotros vivimos. No hay un predicador detrás de un púlpito con una computadora al frente donde tiene su outline. No tiene un predicador donde tiene un controlador del PowerPoint para el bienestar de la audiencia. No hay un aire acondicionado ni una silla suave como la que ustedes gozan. Nada de eso. Todo lo contrario. Hay persecución, muerte, hay encarcelamiento, hay una persecución del dragón, del diablo y Satanás, para todos aquellos que mantienen el testimonio de Jesús en alto. Y mientras yo preparaba esto, yo decía: ¿cuántos están esperando que les llegue el Evangelio a través de ese mensaje? ¿Cuántos estarán a la expectativa de que les llegue el memory stick donde está el Evangelio predicado en el propio idioma que ni tú ni yo sabemos hablar? Pero el termostato no ha subido. Porque tengo $1 y me lo gasto en un McDonald's o en algo por el estilo. O si no, me meto en mi computadora para ver qué necesito comprar o qué quiero comprar, porque no necesito nada. Yendo a las ventas de garage sale, me acerqué a un señor que estaba sentado juntamente con alguien a su lado. Puse mis manos atrás y caminaba mientras miraba lo que tenían puesto. Miraba para allá, miraba para acá, para todos lados. Y finalmente los miré y les dije: busco lo que no necesito y no lo encuentro. Ellos se quedaron como en la luna, así. Se quedaron mirando. ¿Qué me quiere decir este hombre? Busco lo que no necesito y no lo encuentro. Hermanos, el hombre tiene una necesidad en el corazón. Y alguien me dijo que esa imagen en el corazón solamente tenía la figura de Cristo Jesús. Y si no se llena con la figura de Cristo Jesús, no se va a llenar con nada. No se va a llenar con el alcohol. No se va a llenar con la lascivia, por no ser más directo. No se va a llenar con la entretención, ni con la educación se llena. Tenemos un dragón que anda detrás de nosotros, oliéndonos, a ver si encuentra un poco de olor a pecado. Porque si es así, nos devora. Él vino para matar y para destruir.
Y la semana pasada, estos dos jóvenes, a principio de semana, judíos, Yaron Lichinsky y Sarah Milgrim, estaban haciendo su tarea, su trabajo. Trabajan para la embajada de Israel aquí en Estados Unidos. Y sin embargo, iban saliendo del museo. Yo les hablé ahora de un museo. No es el mismo, pero iban saliendo del museo. Y Elías Rodríguez toma su arma y mata a los dos. El dragón anda detrás del pueblo judío. Pero inmediatamente se supo que eran judíos cristianos. Eran como tú y yo. Eran uno de los nuestros. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No tendría que leer lentamente eso e identificar los puntos importantes de ese pasaje. Pero la palabra nos dice: orando en todo tiempo. No es un asunto de orar: Señor, te doy gracias por estos alimentos, que me caigan bien, amén. No es una canción: te damos gracias, oh Señor. Eso es para los niños. Ese es el comienzo y el inicio de una seriedad ante Dios y de una búsqueda sin cesar, de una súplica en todo tiempo, dice la palabra de Dios, y no en la carne, sino en el Espíritu, hasta que te duelan las rodillas cuando tú te arrodillas para orar, si es que te arrodillas. Y velando en ello con toda perseverancia, si es que tomas en serio lo que significa perseverar. Tenemos un dragón que está detrás de los judíos y de los cristianos evangélicos, los que mantienen el testimonio de Cristo Jesús, y que su repertorio es cruel, y que se identifica como aquel que vino a hurtar, robar, vino a robar tu felicidad, vino a hurtar tu paz en tu corazón, vino a matar tu matrimonio, vino a matar la relación tuya con tu padre o con tu madre o con tus hijos, vino a destruir tu futuro a propósito y con mucha fuerza. Dice la palabra de Dios: es un homicida. No vino a hacerte cariño ni a golpearte la espalda como aquel pastor en ese video que han dado viral, donde él dice:
de que en su iglesia no se habla de pecado, que no hay necesidad de arrepentimiento, que no hay necesidad de confesión. ¿A quién está predicando? Sino al dragón mismo. Está predicando doctrina de demonio. Pero la palabra de Dios dice que Dios castiga al hijo que ama para enderezarlo, para que se mantenga en la senda. La disciplina no debe ser para destruir, debe ser para edificar. Por eso que conlleva el elemento del amor. Pero nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, es mentiroso y padre de las mentiras. Comienza a inyectar en tu mente y en tu corazón duda, incredulidad en cuanto a lo que se predica desde el púlpito, si es sana doctrina. Comienzas a cuestionarlo y terminas creyendo en el horóscopo. Comienzas a cuestionar lo que dice la Biblia o lo que dice el pastor si es sana doctrina. Y terminas leyendo las estrellas o que te lean la mano. O comienzas a creer de que la tierra, la Pachamama, es la diosa y el viento es otro dios más. Y te vas al infierno, producto de Satanás el diablo. Por eso la palabra de Dios nos dice que Satanás el diablo es engañoso y no hay verdad en él. Y puse esas características, entre otras más, y las puse con los versículos para que usted mismo pudiera confirmarlas. La Biblia dice de que el diablo anda como un león y rugiente cuando tú tienes hambre para devorarte, para destrozarte, no para hacerte amigo tuyo. Debieras tenerle miedo, sí, porque al tenerle miedo te vas a alejar. La palabra de Dios dice, por el temor se apartan del mal los hombres. Si necesito tener temor, pues que venga el temor para apartarme del mal. La palabra de Dios dice, Él es acusador de nuestras almas. Él está ya frente acusándonos a Dios por cualquier mentirita que dices, por cualquier mirada que das, por cualquier pecado, Él te está acusando. ¿Y qué va a hacer Dios? Decir no es mentira cuando se ve la realidad. El enemigo opera en los hijos de desobediencia. Él opera, se especializa en operar en los corazones y en la mente de los desobedientes. Si tú te consideras desobediente, Satanás opera en ti. Más te enceguece y se disfraza como ángel de luz. Una copa más no te va a emborrachar. Mientras no te emborraches, una fumada más no te va a hacer daño. Una mentirita más y agregue usted todo lo demás. El enemigo ciega o enceguece la mente de los incrédulos. Y finalmente se los quiere llevar a todos al infierno. Por eso que, hermanos, cuando yo comencé, desde un comienzo, cuando vine para acá, yo les hice una pregunta a ustedes en cuanto a las canciones. ¿Entienden lo que cantan? ¿O todo esto es solamente filosofía, teoría, nada práctico en ella? Pues un día vamos a despertar, como dice la Biblia. Algunos van a despertar para sorpresa, dice, y perdición eterna. Van a abrir los ojos y van a decir, ¡wow! Ahora entiendo todo. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Y otros van a despertar para ser luces eternas, para resplandecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo es que comenzó el conocimiento? En la tierra. Cuando estábamos sentaditos escuchando al predicador, absorbiendo la savia y el maná del cielo, que es la palabra de Dios. La que te alimenta y la que te da y produce fe en tu vida para los días malos, precisamente. ¿Qué quiere hacer el enemigo? El enemigo número uno quiere apartarte de tu buena relación con Dios. El deslice tú no lo vas a dar cuenta. Te estás deslizando poco a poco, pero no te das cuenta, porque va lentamente, poco a poco, aceptando el pecado sin que te des cuenta. Esa relación es la que quiere eliminar contigo y Dios. Quiere troncar los planes de bendiciones para ti. Dios tiene bendiciones, está escrito en la Biblia. Yo tengo bendiciones hasta que sobreabundan. ¿Dónde están? Te mostraré cosas grandes que tú no entiendes, que tú no conoces, te las voy a mostrar. Pero entonces, ¿por qué no vienen? Pruébame en esto. Les he dicho 3 versículos ya que están en la Biblia que implican lo mismo. Pruébame en esto, que yo voy a llenar tus lagares de bendiciones. Voy a reprender al devorador. Pero pruébame en esto. No te quiero probar porque el diezmo yo no se lo doy a esta iglesia. Porque no lo entiendo por eso. Y porque no lo entiendes, está siendo robada o robado por el dragón. Si no, sería doble y múltiple tu bendición. Y no predico para mí, porque usted sabe que el dinero no me llega a mí. Es algo que tenemos que entender. ¿Entendemos lo que cantamos? ¿Entendemos lo que leemos? ¿O soy cristiano de tradición? Y lo tercero que el enemigo quiere es dividir las iglesias de Jesucristo, empezando por la iglesia local. Grupitos, vamos para allá. Se lo debiéramos decir al pastor. No te preocupes, que el pastor no sabe. Sí, pero ¿y qué va a decir él? No, es que mientras no le decimos nada, no hay problema. Y se van para allá. Y después el pastor viene a saber cuando un muchacho casi se ahoga. O cuando hubo una rencilla entre... Hermanos, no estoy hablando por hablar. ¿Entendemos lo que el Espíritu Santo nos habla? Por eso que yo en nuestra iglesia, haciendo lo que se llama el manual de la misión y visión de nuestra iglesia, yo he puesto 3 requerimientos y están escritos ahí para el comité que se está reuniendo ya para la formación y modificación del manual. Y lo que ellos leen, en primer lugar, es que todo evento de nuestra iglesia debe influir en estos 3 aspectos y en esta secuencia de importancia. Número 1, que todo lo que se haga aquí en la iglesia debe glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a tener una pichanga. Vamos a tener un juego de fútbol que sea para la gloria de Dios. Está bien, vamos a jugar. Vamos a tener una comida especial, una pollada o una taquezada creo que le llaman. Eso, taquizada. Que sea para la gloria de Dios. Vamos a alegrarnos de comer el taco, de comer el pollo, de jugar a la pelota. Pero que todo sea con la gloria. Son santos que están jugando a la pelota. Son individuos que sus nombres están escritos en el libro de la vida que van a probar ese taco. No va a haber palabras indecentes. No va a haber miradas indecentes. No van a haber acciones indecentes. No van a dejar al pastor que no sepa lo que está pasando y que se lo cuente un pajarito. Hay una transparencia en el cuerpo de Cristo. Cuando le duele un dedo, hasta la cabeza duele. Y cuando duele la cabeza, hasta el dedo lo siente. Eso es lo que dice la Biblia. Seamos así.
Número 2 puse en el manual de nuestra iglesia: alcanzar las almas a través del Evangelio. Vamos a jugar a la pelota, sí, pero va a haber un propósito de lograr alcanzar almas. Vamos a invitar al amigo que le gusta jugar al fútbol. Vamos a invitar a los que están ahí a un estudio bíblico. Vamos a enseñarles un versículo en ese día. Vamos a promover el Evangelio para alcanzar las almas. Y como tercer lugar, y en tercera posición de importancia, lo cual vendría siendo la última, que tengamos una comunión y coinonía entre la hermandad. Así de simple. Hermanos, estoy terminando con esto, pero quiero decirles que mucho se busca la paz. Mucho se busca la paz. El pacto de paz árabe-israelí lo han intentado llevar a cabo tantos presidentes y de tantos países, pero no han leído la Biblia. Yo también quisiera paz, pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿a quién es la serpiente? Estamos hablando de él. Satanás, el diablo, el dragón. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Implicando de que jamás habrá ningún pacto de paz válido ni verdadero, porque Jehová Dios puso enemistad entre estas dos simientes. Pueden firmar un pacto de paz. Es más, si llegamos a escuchar que se firma un pacto de paz por 7 años, tírese al piso. Los que nunca se han tirado al piso, háganlo por primera vez. Y pongan su frente en el piso, porque está abriéndose las puertas de la redención. Pero si usted escucha eso y usted no ve a nadie más y usted se ve aquí todavía, lo siento, 7 años de tribulación. Por eso que la palabra del Señor nos dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial, lo cual significa Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso está escrito en la Biblia, 2 Corintios 6, 14 al 16. No tiene nada que ver usted con el dragón. Pero no solamente usted, cuando yo digo usted, me refiero a su negocio, me refiero a las finanzas que usted gana, me refiero a la comida que usted come, me refiero a lo que usted busca su corazón, lo que desea su alma. Si es contrario a lo establecido por la palabra de Dios y tiene que ver con algo mundanal, Dios hace la pregunta: ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Estas son preguntas retóricas, no requieren respuesta. Es para que usted lo cranee, lo piense, para que usted diga, verdaderamente, Cristo y el diablo no son amigos. Los testigos de Jehová están equivocados, no son hermanos. Los mormones están equivocados. No son dos criaturas. Cristo Jesús no es una criatura de Dios haciéndolo hermano también de Satanás. Están equivocados. Van al infierno toda esa gente. Dice las preguntas: ¿qué concordia? ¿Qué concordia significa? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Entonces, ¿por qué hay acuerdo entre tú y el mundo? Entonces, ¿por qué nos entrelazamos entre el mundo
Cuando Dios establece, no os unáis en yugo desigual, lo cual implica muchas cosas más que eso. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia no se cansa de hablar a tiempo y afuera de tiempo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte.